Ese día no fue solo un encuentro, fue un choque entre el cielo y la tierra. Un hombre con una vara en la mano, enfrentado al trono más poderoso del mundo. Moisés, el pastor de ovejas que había huido al desierto, se encontraba cara a cara con Faraón, el hombre que se creía Dios. Pero lo que pocos saben, es que antes de ese momento, Moisés había pasado por un proceso oculto que lo había transformado. Este no es solo un relato de plagas y milagros, es la historia de cómo Dios prepara a un hombre para desafiar imperios. Muchos conocen la escena, Moisés y Aarón entrando al palacio, pidiendo libertad para Israel. Pero pocos recuerdan que Moisés había pasado 40 años en el anonimato, pastoreando ovejas en Madián. 40 años en los que no hubo voces de multitudes ni grandes gestas, solo el sonido del viento y las pisadas de animales. Ese fue el taller de Dios. Allí aprendió paciencia, humildad y dependencia total. Y aunque el mundo lo había olvidado, el cielo no lo había hecho. Muchos conocen la escena, Moisés y Aarón entrando al palacio, pidiendo libertad para Israel. Pero pocos recuerdan que Moisés había pasado 40 años en el anonimato, pastoreando ovejas en Madián. 40 años en los que no hubo voces de multitudes ni grandes gestas, solo el sonido del viento y las pisadas de animales. Ese fue el taller de Dios. Allí aprendió paciencia, humildad y dependencia total. Y aunque el mundo lo había olvidado, el cielo no lo había hecho. Cuando Dios lo llama en la zarza ardiente, Moisés no se siente un héroe. De hecho, intenta convencer a Dios de que se ha equivocado de persona. Yo no sé hablar bien, dice. Envíalo a otro. Pero la misión era suya. Dios le recuerda que no se trata de las capacidades del hombre, sino del poder del que envía. Y así, con un corazón tembloroso y una vara de pastor, inicia el viaje hacia Egipto, sabiendo que lo espera el hombre más obstinado de la tierra. El día llega. Las puertas del palacio se abren. El aire está cargado de tensión. Moisés entra acompañado de Aarón, su hermano. Faraón los mira con desdén, como si fueran polvo. Pero en ese instante, el cielo y el infierno se encuentran en la misma sala. Así dice Jehová, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. El silencio se rompe con una risa burlona. Faraón responde, ¿quién es Jehová para que yo obedezca su voz? Moisés se extiende la vara. Ante la mirada atónita de la corte, la madera se convierte en serpiente. El murmullo recorre la sala. Faraón llama a sus magos, y ellos imitan el acto, pero la serpiente de Moisés devora a las demás. Ese fue un mensaje directo. El poder de Dios no solo iguala, sino que supera cualquier fuerza de la tierra. Pero Faraón, endurecido, decide que Israel seguirá esclavo, sin saber que esa negativa desataría la mayor confrontación espiritual jamás vista en Egipto. Tras la primera señal, Faraón no muestra temor, sino ira. Sus órdenes son claras, haced que trabajen más. Y así, el peso de los ladrillos aumenta, el sudor se mezcla con lágrimas, y el clamor del pueblo se eleva como un eco desgarrador hacia el cielo. Muchos en Israel culpan a Moisés. Desde que fuiste a hablar con Faraón, nuestra vida es peor. Moisés, con el corazón dividido, se pregunta si realmente escuchó bien a Dios. Y aquí hay una verdad profunda. Antes de que Dios te lleve a la victoria, muchas veces el conflicto se intensifica. No es señal de abandono, es señal de que la batalla real está a punto de empezar. El río Nilo era la arteria vital de Egipto. Sin él, no había vida. Moisés y Aarón se presentan junto a sus aguas, y siguiendo la orden divina, golpean el río con la vara. Ante los ojos de todos, el agua cristalina se convierte en sangre. El olor es insoportable, los peces flotan muertos, y la desesperación se instala. Los egipcios, orgullosos de su dios río, ahora ven que no puede salvarlos.
Sin embargo, el corazón de Faraón se endurece. Los magos, en un acto de terquedad, replican la señal. Pero mientras ellos imitan, Moisés obedece. El contraste es claro. Los poderes de este mundo pueden imitar ciertas cosas, pero no pueden revertir el juicio de Dios. Cada vez que Moisés habla, lo hace en nombre de Dios. Deja ir a mi pueblo. Y cada vez que Faraón responde, lo hace con orgullo, no. Este ciclo se repite. Dios no solo está liberando a Israel, está revelando su gloria al mundo. Cada plaga es un golpe directo contra los dioses falsos de Egipto: el Nilo, las ranas, el polvo, los animales, el sol. Uno por uno, caen humillados. Pero lo que pocos notan es que entre plaga y plaga, Dios da tiempo. Tiempo para reflexionar, para arrepentirse, para reconocer su soberanía. Faraón ve cada señal como una amenaza a su poder, no como una oportunidad para humillarse. Mientras las plagas se suceden, la tensión crece no solo en el palacio, sino en el corazón de Moisés. La misión que parecía imposible ahora es peligrosa. Él sabe que cada visita a Faraón podría ser la última. Pero algo ha cambiado en su interior. Ya no es el hombre que huyó hace décadas. Ahora habla con la certeza de que no está solo. Y es aquí donde su fe se afianza. Dios no solo está derribando a Faraón, también está construyendo a Moisés. Cada no que recibe lo hace más firme. Porque las victorias más grandes no siempre llegan rápido, a veces se forjan en la resistencia. La tensión llega a su punto máximo. Moisés anuncia la última advertencia antes de la plaga más terrible. Así dice Jehová: a medianoche, yo pasaré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito. El silencio es sepulcral. En las casas de Israel, la instrucción es clara: sacrificar un cordero, pintar sus puertas con su sangre y permanecer adentro. La escena es profundamente simbólica. No se trata solo de protección, se trata de redención. Esa noche marcará el inicio de una nueva identidad para el pueblo. Ya no serán esclavos, sino nación. Pero antes, tendrán que escuchar los lamentos más desgarradores que Egipto jamás haya pronunciado. La oscuridad cae sobre Egipto. No es una noche cualquiera, es una noche cargada de expectación y temor. En las casas de Israel, las familias se reúnen, comen el cordero asado, pan sin levadura y hierbas amargas, tal como Dios ordenó. Afuera, el silencio es extraño, como si incluso los animales presintieran lo que está por suceder. Y entonces, a medianoche, un grito rompe el aire. Luego otro, y otro. En cada casa egipcia hay muerte. Desde el palacio de Faraón hasta la choza más humilde, ningún primogénito queda con vida. El juicio es total. En las casas de Israel, la sangre en los dinteles brilla como un testimonio silencioso: cuando vea la sangre, pasaré de largo. Ese es el significado de Pascua: el juicio no entra donde la sangre cubre. Golpeado por el dolor más profundo, Faraón manda llamar a Moisés en la madrugada. Su voz ya no es de autoridad, sino de derrota. Levántate, sal de en medio de mi pueblo, id, servid a vuestro Dios como habéis dicho. Las puertas que parecían cerradas para siempre ahora se abren de par en par. Israel, que había esperado generaciones, ahora se pone en marcha. Las manos tiemblan mientras atan sus sandalias y recogen lo poco que pueden cargar. La multitud avanza bajo el cielo nocturno, y en cada paso hay un eco de libertad. Pero la historia nos recuerda algo importante: a veces la libertad llega después del dolor más profundo. Dios no se demora, pero tampoco se apresura. Su tiempo es perfecto. Israel avanza, pero pronto se encuentra frente a un obstáculo insalvable: el Mar Rojo. A un lado, montañas; al otro, agua; y detrás, el rugido de carros y caballos. Porque Faraón, endurecido nuevamente,
ha cambiado de opinión. El polvo que levantan sus ejércitos se ve desde lejos. El pánico recorre al pueblo. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto?, gritan algunos. Moisés, en medio del caos, levanta su voz. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Hay momentos en los que todo indica que no hay salida, pero Dios se especializa en abrir caminos donde no los hay. Moisés extiende su vara sobre el mar, y un viento recio comienza a soplar. Poco a poco, el agua se separa, levantándose como murallas a derecha e izquierda. El lecho marino queda seco. El pueblo, incrédulo y asombrado, comienza a caminar entre paredes líquidas. Cada paso es un acto de fe. Atrás, los egipcios entran en el mismo camino, confiados en su fuerza. Pero lo que es salvación para unos, es juicio para otros. En el momento señalado, las aguas regresan, cubriendo carros, caballos y soldados. El mar vuelve a su cauce, y el silencio que queda es el de una victoria que solo Dios podía dar. A salvo en la otra orilla, el pueblo rompe en canto. Moisés entona: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. María, la profetisa, toma un pandero y todas las mujeres la siguen danzando. Es una celebración de victoria, pero también un recordatorio. El Dios que libera es el mismo que pelea por su pueblo. Ese día, Israel no solo ganó su libertad, ganó una identidad. Ya no son esclavos. Son el pueblo de un Dios poderoso, un Dios que oye, que actúa, y que cumple sus promesas. Y ese Dios sigue siendo el mismo hoy. La libertad sabe dulce, pero el desierto pronto revela su dureza. El sol cae implacable sobre la multitud. No hay murallas de agua a los lados esta vez, solo arena hasta donde alcanza la vista. La gente, cansada y sedienta, comienza a murmurar. ¿Qué beberemos?, se preguntan, recordando las ollas llenas de Egipto. Es curioso cómo la mente humana idealiza incluso la esclavitud cuando el presente es difícil. En Mara, el agua que encuentran es amarga. Pero Dios transforma lo amargo en dulce cuando Moisés obedece su instrucción. El desierto se convierte en una escuela, y el maestro es Dios mismo, enseñando que la libertad no es solo salir de un lugar, sino aprender a depender completamente de él. Cuando el hambre se convierte en un clamor, Dios responde de una forma que nadie imaginó. Por la mañana, al levantar la vista, el suelo está cubierto de algo fino, como escarcha. Manu, se preguntan. ¿Qué es esto? Y Moisés responde: es el pan que Jehová os da para comer. Lo llaman maná. Cada día, excepto el sábado, el maná aparece como un recordatorio visible de que Dios provee. No se puede almacenar ni acumular, lo que no se come en el día se echa a perder. El mensaje es claro: Dios quiere que confíes en el día a día, no en lo que tienes guardado. Y así, el pueblo aprende que su sustento viene de lo alto, no de sus manos. El viaje continúa y, una vez más, la sed se convierte en queja. Esta vez en Refidim, no hay ni rastro de agua. La tensión sube, la gente se enoja, y algunos incluso hablan de apedrear a Moisés. En ese momento crítico, Dios da una instrucción extraña: golpear una roca. Moisés obedece, y del duro peñasco brota un torrente de agua cristalina. Lo que parecía imposible sucede ante los ojos de todos. Dios, en su fidelidad, demuestra que incluso de lo más seco puede hacer fluir vida. A veces, la provisión de Dios no viene de donde esperas, y por eso no puedes perder la fe aunque todo a tu alrededor parezca seco. No todo en el camino es sed y hambre, hay enemigos que buscan destruirlos. Amalek ataca, y Moisés sube a la cima de un monte con la vara de Dios en la mano. Mientras sus brazos están levantados, Israel prevalece, pero cuando se cansan y bajan, Amalek gana terreno. Aarón y Hur,
viendo el cansancio de Moisés, sostienen sus manos hasta que la victoria es total. Este momento revela una verdad poderosa: incluso los líderes más ungidos necesitan apoyo. La batalla no se gana solo en el campo, sino también en la intercesión y en la unidad del pueblo. Finalmente, el pueblo acampa frente al monte Sinaí. El aire se llena de expectación. Una nube espesa cubre la cima, y truenos y relámpagos anuncian que algo extraordinario está por suceder. Moisés sube, y Dios habla con él como un amigo habla con su amigo. Allí recibe las tablas de la ley, un pacto que marcará la identidad de Israel para siempre. No se trata solo de mandamientos, sino de una invitación a vivir como un pueblo santo, apartado para Dios. El monte humeante y el sonido del shofar graban en la memoria de Israel que su Dios no es un ídolo silencioso, sino un Dios vivo que desciende para encontrarse con su pueblo. Desde el Sinaí en adelante, el pueblo no camina solo. Una nube se levanta sobre el tabernáculo durante el día, y de noche, una columna de fuego ilumina el campamento. No es solo un espectáculo visual, es una guía constante. Cuando la nube se mueve, el pueblo se mueve; cuando se detiene, el pueblo acampa. Dios mismo marca el ritmo del viaje. Esto enseña algo clave: no basta con salir de Egipto, hay que aprender a caminar al paso de Dios. En un mundo que corre, este pueblo aprende a esperar, a detenerse cuando Él dice, quietos, y a avanzar cuando Él dice, ahora. La verdadera seguridad no está en el lugar donde estás, sino en la presencia que te acompaña. Mientras Moisés permanece en la cima del Sinaí recibiendo instrucciones, abajo, la impaciencia se convierte en idolatría. Aarón, presionado por el pueblo, fabrica un becerro de oro. Es irónico: el pueblo que vio abrirse el mar ahora se postra ante una estatua muda. Cuando Moisés baja y ve la escena, su enojo es tal que rompe las tablas que Dios le había dado. Este episodio es una advertencia temporal: no importa cuán grandes hayan sido los milagros que viste, si no guardas tu corazón, puedes terminar adorando lo que tú mismo fabricaste. El becerro de oro nos recuerda que la fe no se mide por lo que recibiste de Dios, sino por tu fidelidad en su ausencia aparente. Tras el pecado del becerro de oro, Dios amenaza con destruir al pueblo y empezar de nuevo con Moisés. Pero Moisés, en un acto de amor y liderazgo, se pone en la brecha y clama: si vas a borrarlos, bórrame a mí también de tu libro. Él no defiende sus derechos, sino la misericordia de Dios. Esta escena muestra la esencia de un verdadero líder espiritual, alguien dispuesto a cargar con el peso del pueblo y a interceder aun cuando sería más fácil apartarse. Gracias a esa intercesión, Dios concede una segunda oportunidad. Y este patrón lo veremos repetido en toda la historia bíblica: un mediador que se interpone entre la justicia y la misericordia. Hay un momento íntimo en que Moisés, consciente de su fragilidad y la del pueblo, se atreve a pedir lo impensable: muéstrame tu gloria. Dios responde que nadie puede verlo en toda su plenitud y vivir, pero le permite verlo de espaldas mientras pasa. Moisés se oculta en la hendidura de una roca, cubierto por la mano de Dios. No es una visión cualquiera, es un encuentro que marcará su rostro para siempre, tanto que cuando baja del monte, su piel resplandece. La gloria de Dios deja huella, y esa luz no viene del esfuerzo humano, sino de la intimidad con Él. A pesar de la rebelión, Dios llama a Moisés a tallar nuevamente las tablas y sube al monte para escribir otra vez sus palabras. Es un acto de restauración. Dios no solo perdona, sino que reafirma su pacto. Esto es un retrato de su carácter: lento para la ira, grande en misericordia. La renovación del pacto enseña que los errores no cancelan el plan de Dios cuando hay arrepentimiento genuino. El pueblo baja del Sinaí con una nueva oportunidad, con la ley en las manos y la presencia de Dios en medio de ellos. La historia de Moisés no es solo la de un libertador, sino la de un Dios que no se rinde con su pueblo. Con el pacto renovado, Dios ordena construir el tabernáculo,
un santuario portátil que será el centro espiritual del pueblo. No es simplemente una tienda, es el lugar donde la presencia de Dios habitará entre ellos. Cada detalle, desde el arca del pacto hasta las cortinas, tiene un significado profundo. El día que se levanta, la nube desciende y llena el lugar de tal manera que ni Moisés puede entrar. Este momento confirma que Dios no solo los guía desde lo alto, sino que ha decidido caminar en medio de ellos. Es un recordatorio eterno de que la verdadera grandeza de un pueblo no está en su poder militar, sino en quien habita en su corazón. Aunque han salido de Egipto, el desierto se convierte en su hogar durante décadas. La travesía no es un simple cambio de ubicación, sino un proceso de transformación. Dios provee maná cada mañana, agua de la roca y victoria sobre sus enemigos, pero también disciplina ante la rebeldía. El pueblo enfrenta pruebas que revelan lo que hay en su interior. El desierto enseña dependencia diaria y forja identidad. A veces, para llegar a la tierra prometida, Dios primero tiene que sacar el Egipto que llevamos dentro. Y eso toma tiempo. Con el paso de los años, el liderazgo se vuelve más pesado para Moisés. Carga con quejas, murmuraciones y rebeliones internas. Incluso su propia familia a veces cuestiona su autoridad. A pesar de todo, Moisés sigue intercediendo y guiando. Sin embargo, en un momento de frustración, golpea la roca en lugar de hablarle como Dios ordenó. Ese acto, aunque parezca pequeño, le costará la entrada a la tierra prometida. Este episodio nos recuerda que la obediencia no se mide solo en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. La presión no es excusa para desobedecer la voz de Dios. En los últimos días de su vida, Dios lleva a Moisés a la cima del monte Nebo. Desde allí, le muestra la tierra prometida, esa tierra por la que ha guiado al pueblo durante 40 años. Moisés la ve, pero no entrará. No es un castigo cruel, sino un acto de amor. Dios le permite contemplar el cumplimiento de la promesa. En ese momento, Moisés no se define por lo que no pudo hacer, sino por la fidelidad que mantuvo hasta el final. Muere allí, y Dios mismo se encarga de enterrarlo en un lugar desconocido. Es el cierre de una vida marcada por la obediencia, la intercesión y la gloria de Dios. Aunque Moisés muere antes de cruzar el Jordán, su legado vive en cada tribu que pisa la tierra prometida. Él no fue perfecto, pero fue fiel. Su historia enseña que los grandes actos de fe no nacen de hombres sin fallas, sino de corazones dispuestos a obedecer. Moisés nos recuerda que enfrentar a un faraón no siempre significa estar en un palacio. A veces significa luchar contra las cadenas internas que nos impiden avanzar. Y sobre todo, su vida confirma que cuando Dios está de tu lado, ni el mar más profundo ni el rey más poderoso pueden detener su propósito. El verdadero éxito no es llegar a la meta, sino caminar cada paso con él. Y así, aquel día, no solo Faraón fue testigo del poder de Dios, sino que también lo fueron los miles de israelitas que entendieron que su libertad no dependía de cadenas rotas, sino de un Dios que cumple lo que promete. Ese momento quedó marcado en la historia como una prueba viva de que cuando Dios está contigo, ningún mar, ningún ejército y ningún enemigo puede detenerte. Quizás tú, hoy, te sientes como el pueblo de Israel frente al mar, atrapado, sin salida, viendo problemas por delante y enemigos detrás. Pero recuerda, el mismo Dios que abrió las aguas para Moisés sigue siendo el mismo hoy. Él tiene un plan, aunque todavía no lo veas. Y cuando llegue el momento, hará lo imposible para que cruces en seco hacia tu promesa. Ahora me encantaría saber de ti. ¿Alguna vez has sentido que estabas frente a tu propio mar rojo? ¿Cómo viste la mano de Dios en medio de esa situación? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leer tu historia. Si esta narración tocó tu corazón, te invito a que le des me gusta, que te suscribas para no perderte las próximas historias llenas de fe y esperanza, y que lo compartas con alguien que hoy necesita escuchar que Dios todavía abre mares.
Y recuerda siempre, cuando Dios dice avanza, no importa quién intente detenerte, el camino ya está hecho.